La mujer y su imagen, del libro de compilación de ensayos Mujer que sabe latín, de Rosario Castellanos. Voz de Lucía Ruizpe. A lo largo de la historia es el archivo de hechos cumplidos por el hombre y todo lo que queda fuera de él pertenece al reino de la conjetura, de la fábula, de la leyenda, de la mentira. La mujer ha sido, más que un fenómeno de la naturaleza, más que un componente de la sociedad, más que una criatura humana, un mito. Simone de Beauvoir afirma que el mito implica siempre un sujeto que proyecta sus esperanzas y sus temores hacia el cielo de lo trascendente. En el caso que nos ocupa, el hombre convierte a lo femenino en un receptáculo de estados de ánimo contradictorios y lo coloca en un más allá en el que se nos muestra una figura, si bien variable en sus formas, monótona en su significado. Y el proceso mitificador, que es acumulativo, alcanza a cubrir sus invenciones de una densidad tan opaca, las aloja en niveles tan profundos de la conciencia y en estratos tan remotos del pasado, que impide la contemplación libre y directa del objeto, el conocimiento claro del ser al que ha sustituido y usurpado. El creador y el espectador del mito ya no ven en la mujer a alguien de carne y hueso, con ciertas características biológicas, fisiológicas y psicológicas. Menos aún perciben en ella las cualidades de una persona que se asemeja en dignidad, aunque se diferencia en conducta, sino que advierten solo la encarnación de algún principio, generalmente maléfico, fundamentalmente antagónico. Si nos remontamos a las teogonías primitivas, que tratan de explicarse el surgimiento, la existencia y la estructura del universo, encontraremos dos fuerzas que, más que complementarse en una colaboración armoniosa, se oponen en una lucha en que la conciencia, la voluntad, el espíritu, lo masculino, en fin, subyagan a lo femenino, que es pasividad inmanente, que es inercia. Sol que vivifica y mar que acoge su dádiva, viento que esparce la semilla y tierra que se abre para la germinación, mundo que impone el orden sobre el caos, forma que rescata de su inanidad a la materia. El conflicto se resuelve indefectiblemente con el triunfo del hombre. Pero el triunfo, para ser absoluto, requeriría la abolición de su contrario. Como esa exigencia no ocurre, el vencedor, que posa su planta sobre la cerviz del enemigo derribado, siente en cada latido una amenaza, en cada gesto una inminencia de fuga, en cada ademán una tentativa de sublevación. Y el miedo engendra nuevos delirios monstruosos, sueños en que el mar devora al sol en la hora del crepúsculo, en que la tierra se nutre de desperdicios y de cadáveres, en que el caos se desencadena liberando un enorme impulso orgiástico que excita la licencia de los elementos, que desata los poderes de la aniquilación, que confiere el centro de la plenitud a las tinieblas de la nada. El temor engendra, a un tiempo, actos propiciatorios hacia lo que lo suscita y violencia en su contra. Así la mujer, a lo largo de los siglos, ha sido elevada al altar de las deidades y ha aspirado el incienso de los devotos. Cuando no se la encierra en el gineceo, en el harén a compartir con sus semejantes el yugo de la esclavitud, cuando no se la confina en el patio de las impuras, cuando no se la marca en el sello de las prostitutas, cuando no se la doblega con el fardo de la servidumbre, cuando no se la expulsa con la congregación religiosa, de la agora política, del aula universitaria. Esta ambivalencia de las actitudes masculinas no es más que superficial y aparente. Si la examinamos bien, hallaremos una indivisible y constante unidad de propósitos que se manifiesta enmascarada de tan múltiples maneras. Supongamos, por ejemplo, que se exalta a la mujer por su belleza. No olvidemos entonces que la belleza es un ideal que compone y que impone el hombre y que, por extraña coincidencia, corresponde a una serie de requisitos que, al satisfacerse, convierten a la mujer que los encarna en una inválida, si es que no queremos exagerar declarando, de un modo mucho más aproximado a la verdad, que en una cosa. Son feos, se declara, los pies grandes y vigorosos, pero sirven para caminar, para mantenerse en posición erecta.
En un hombre los pies grandes y vigorosos son más que admisibles, son obligatorios, pero en una mujer, hasta nuestros más cursis trovadores locales se rinden ante el pie chiquitito como un alfiletero. Con ese pie, que para que no adquiera su volumen normal se vendaba en la China de los mandarines y no se sometía a ningún tipo de ejercicio en el resto del mundo civilizado, no se va a ninguna parte, que es de lo que se trataba, evidentemente. La mujer bella se extiende en un sofá, exhibiendo uno de los atributos de su belleza, los pequeños pies a la admiración masculina, exponiéndolos a su deseo. Están calzados por un zapato que algún fulminante dictador de la moda ha decretado como expresión de la elegancia, y que posee todas las características con las que se define a un instrumento de tortura. En su parte más ancha aprieta hasta la estrangulación. En su extremo delantero termina en una punta inverosímil a la que los dedos tienen que someterse. El talón se prolonga a merced a un agudo estilete que no proporciona la base de sustentación suficiente para el cuerpo, que hace precario el equilibrio. Fácil la caída, imposible la caminata. Pero ¿quién, sino las sufragistas, se atreve a usar unos zapatos cómodos, que respeten las leyes de la anatomía? Por eso las sufragistas, injusto castigo, son unánimemente ridiculizadas. Hay pueblos, como el árabe, como el holandés, como algunos latinoamericanos, que no conceden el título de hermosa, sino a la obesa. El tipo de alimentación, el sedentarismo de las costumbres permiten merecer ese título, a costa, claro es, de la salud, de la facilidad para desplazarse y de la desenvoltura para moverse. Torpe, pronta a la fatiga, la mujer degenera de la molicie a la parálisis. Pero hay otros métodos más sutiles e igualmente eficaces de reducirla a la ineptitud, los que quisieran transformar a la mujer en espíritu puro. Mientras ese espíritu no hace compañía a los ángeles en el empíreo, está alojado, en la cárcel del cuerpo. Mas para que la pesadumbre de ese estado transitorio no abata a su víctima, hay que procurar que el cuerpo sea lo más frágil, lo más vulnerable, lo más inexistente posible. No todas tienen la etérea condición que se les supone, y entonces es preciso disimular la abundancia de carne con fajas asfixiantes. Es preciso eliminarla con dietas extenuadoras. Sexo débil. Por fin, la mujer es incapaz de recoger un pañuelo que se le cae, de reabrir un libro que se le cierra, de descorrer los visillos de la ventana al través de la cual contempla el mundo. Su energía se le agota en mostrarse a los ojos del varón que aplaude la cintura de avispa, las ojeras, que si no las proporciona el insomnio ni la enfermedad, las provoca la aplicación de belladona, la palidez que revela un alma suspirante por el cielo, el desmayo de quien no soporta el contacto con los hechos brutales de lo cotidiano. Las uñas largas impiden el uso de las manos en el trabajo. Las complicaciones del peinado y el maquillaje absorben una enorme cantidad de tiempo y, para esplender, exigen un ámbito adecuado, el que protege contra los caprichos de la intemperie, la lluvia, que deshace el contorno de las cejas, tan cuidadosamente delineado con un lápiz, que borra el color de las mejillas, tan laboriosa, tan artísticamente aplicado, que degrada los lunares, distribuidos según una calculada estrategia en irrisorias manchas arbitrarias, que exhibe las imperfecciones de la piel. El viento, que desordena los rizos, que irrita los ojos, que arremolina la ropa. El hábitat de la mujer bella no es el campo, no es el aire libre, no es la naturaleza, es el salón, el templo donde recibe los homenajes de sus fieles con la impavidez de un ídolo. Una impavidez que no puede siquiera mostrar la fisura de una sonrisa de vanidad complacida, porque el arreglo del rostro se quebraría en 1000 arrugas reveladoras de la declinación de un astro sujeto, a pesar de todo, a los rigores y avatares de la temporalidad. Antítesis de Pigmalión, el hombre no aspira, al través de la belleza, a convertir una estatua en un ser vivo, sino un ser vivo en una estatua. ¿Para qué? Para adorarla,
aunque sea durante un plazo breve, según se nos dice, pero también, según no se nos dice, para inmovilizarla, para convertirle en irrealizable todo proyecto de acción, para evitar riesgos. La mujer, en estado de naturaleza, no pierde sus nexos con las potencias oscuras, irreductibles a la razón, indomeñables por la técnica, que todavía andan sueltas en el orbe, perturbando la lógica de los acontecimientos, desorganizando lo construido, caricaturizando lo sublime. La mujer no solo mantiene sus nexos con esas potencias oscuras, es una potencia oscura. Nada la hará cambiar de signo, pero sí puede reducírsela a la impotencia. Por lo pronto, y tal como hemos visto en un plano estético, también, como veremos, en un plano ético. Aparece y se maneja aquí el concepto de lo que Virginia Woolf llamaba el hada del hogar, dechado en el que toda criatura femenina debe aspirar a convertirse. La misma escritora inglesa la define y la describe así: es extremadamente comprensiva, tiene un encanto inmenso y carece del menor egoísmo. Descuella en las artes difíciles de la vida familiar, se sacrifica cotidianamente. Si hay pollo para la comida, ella se sirve del muslo. Se instala en el sitio preciso donde atraviesa una corriente de aire. En una palabra, está constituida de tal manera que no tiene nunca un pensamiento o un deseo propio, sino que prefiere ceder a los pensamientos y deseos de los demás. Y sobre todo, es indispensable decirlo, el hada del hogar es pura. Su pureza es considerada como su más alto mérito, sus rubores como su mayor gracia. ¿Qué connotación tiene la pureza en este caso? Desde luego, es sinónimo de ignorancia, una ignorancia radical, absoluta de todo lo que sucede en el mundo, pero en particular de los asuntos que se relacionan con los hechos de la vida, como tan eufemísticamente se alude a los procesos de acoplamiento, reproducción y perpetuación de las especies sexuadas, entre ellas la humana. Pero más que nada, ignorancia de lo que es la mujer misma. Se elabora entonces una moral muy rigurosa y muy compleja para preservar la ignorancia femenina de cualquier posible contaminación. Mujer es un término que adquiere un matiz de obscenidad y por eso deberíamos de cesar de utilizarlo. Tenemos a nuestro alcance muchos otros más decentes: dama, señora, señorita y, ¿por qué no?, hada del hogar. Una dama no conoce su cuerpo ni por referencias, ni al través del tacto, ni siquiera de vista. Una señora, cuando se baña, si es que se baña, lo mantiene cubierto con alguna pudorosa túnica que es obstáculo de la limpieza y también de la perniciosa y vana curiosidad. Monstruo de su laberinto, la señorita se extravía en los meandros de una intimidad caprichosa e imprevisible, regida por unos principios que el otro conoce hasta el punto de localizar y denominar con exactitud cada sitio, cada recodo y de predicar la utilidad, sentido y limitaciones de cada forma. La señorita se desplaza a tientas en una anatomía de la que tiene nociones equívocas y desemboca con sorpresa, con terror, con escándalo en pasadizos oscuros, en sótanos cuyo nombre es secreto de el otro, y no acierta, no debe acertar ni con la figura que la contiene, ni con el funcionamiento de lo que le sirve de habitáculo, ni con la salida al campo abierto, a la luz, a la libertad. Esta situación de confinamiento, que se llama por lo común inocencia o virginidad, es susceptible de prolongarse durante largos años y a veces durante una vida entera. La osadía de indagar sobre sí misma, la necesidad de hacerse consciente acerca del significado de la propia existencia corporal o la inaudita pretensión de conferirle un significado a la propia existencia espiritual es duramente reprimida y castigada por el aparato social. Este ha dictaminado
de una vez y para siempre que la única actitud lícita de la feminidad es la espera. Por eso, desde que nace una mujer, la educación trabaja sobre el material dado para adaptarlo a su destino y convertirlo en un ente moralmente aceptable, es decir, socialmente útil. Así, se le despoja de la espontaneidad para actuar. Se le prohíbe la iniciativa de decidir. Se le enseña a obedecer los mandamientos de una ética que le es absolutamente ajena y que no tiene más justificación ni fundamentación que la de servir a los intereses, a los propósitos y a los fines de los demás. Sacrificada como Ifigenia en los altares patriarcales, la mujer tampoco muere, aguarda. La expectativa es la del tránsito de la potencia al acto, de la transformación de la libélula en mariposa, acontecimientos que no van a producirse por efecto de la mera paciencia, a semejanza del ascetismo para los santos, que no es sino un requisito previo que no compromete a la gracia divina a operar recompensando. La paciencia no obliga al azar que dispensa o niega a la gente al principio activo y catalizador de los procesos naturales, el hombre. Pero no un hombre cualquiera, sino el ungido por el sacramento del matrimonio, gracias al cual el ciclo de desarrollo sublima su origen prófano y alcanza la validez necesaria. Así, la posibilidad de plenitud pecaminosa en condiciones que no sean las prescritas se cumple en una atmósfera que lo vuelve admisible y deseable. Al través del mediador masculino, la mujer averigua acerca de su cuerpo y de sus funciones, de su persona, de sus obligaciones, todo lo que le conviene y nada más. A veces menos. Depende de la generosidad o de la destreza o de los conocimientos de los que disponga quien la hace cumplir los ritos de iniciación. Mas, de una manera tácita o expresa, se le ofrece así la oportunidad de traspasar sus límites en un fenómeno que si no borra, al menos atenúa los signos negativos con los que estaba marcada, que colma sus carencias, que la incorpora, con carta de ciudadanía, en toda regla, a los núcleos humanos. Ese fenómeno es la maternidad. Si la maternidad no fuera más que una eclosión física, como entre los animales, sería anatema. Pero no es ni una eclosión física, porque eso implicaría una euforia sin atenuantes, que está muy lejos del espíritu que la sociedad ha imbuido en la perpetuación de la vida. En el claustro materno está sucediendo un hecho misterioso, una especie de milagro que, como todos los milagros, suscita estupefacción. Es presenciado por los asistentes y vivido por la protagonista con temor y temblor. Cuidado, un movimiento brusco, una imprudencia, un antojo insatisfecho y el milagro no ocurrirá. 9 interminables meses de reposo, de dependencia de los demás, de precauciones, de ritos, de tabúes. La preñez es una enfermedad cuyo desenlace es siempre catastrófico para quien la padece. Parirás con dolor, sentencia la Biblia, y si el dolor no surge espontáneamente, hay que forzarlo, repitiendo las consejas tradicionales, rememorando ejemplos, preparando el ánimo para dar mayor cabida al sufrimiento, incitando al gemido, a la queja, alentándolos, solicitando su repetición paroxística hasta que irrumpe ese enorme grito que desgarra más los tímpanos de los vecinos de lo que el recién nacido desgarra las entrañas de la parturienta. ¿El precio está pagado? No por completo aún. Ahora el hijo va a ser el acreedor implacable. Su desamparo va a despertar la absoluta abnegación de la madre. Ella velará para que él duerma, se nutrirá para nutrir, se expondrá a la intemperie para abrigar. Como por arte de magia, en la mujer se ha desarraigado el egoísmo que se suponía constitutivo de la especie humana.
Con gozo inefable se nos asegura, la madre se desvive por la prole, ostenta las consecuentes deformaciones de su cuerpo con orgullo, se marchita sin melancolía, entrega lo que atesoraba sin pensar, o no, ni por un momento, en la reciprocidad. Loda a las cabecitas blancas, gloria eterna a la que nos amó antes de conocernos, estatuas en las plazas, días consagrados a su celebración, etcétera, etcétera. A veces, como una mosca en la sopa, leemos en la página roja de un periódico que alguien, aquí un adecuado rasgarse de las vestiduras, que un ser desnaturalizado ha cometido un crimen del felicidio. Pero es un caso teratológico que no pone en crisis ningún fundamento. Por el contrario, es la excepción que confirma la regla. Hemos mencionado la anulación de la mujer en el aspecto estético y en el ético. ¿Será necesario aludir al aspecto intelectual tan obvio? Si la ignorancia es una virtud, resultaría contradictorio que por una parte la sociedad la preconizara como obligatoria y por la otra pusiera los medios para destruirla. Lo fáctico se refuerza o se hace derivar de lo conceptual. El meollo de los argumentos es que las mujeres no reciben instrucción porque son incapaces de asimilarla. Dejemos de un lado las diatribas tan vulgarizadas de Schopenhauer, los desahogos tan esotéricos de Weininger, la sospechosa ecuanimidad de Simmel, y citemos exclusivamente a Mobius, quien, con tenacidad germánica, organizó una impresionante suma de datos para probar científica y irrefutablemente que la mujer es una débil mental fisiológica. No es tarea fácil explicar, se lamenta, en qué consiste la deficiencia mental. Es algo que equidista entre la invisibilidad y el estado normal, aunque para designar este último no disponemos de vocabulario apropiado. En la vida común se usan dos términos contrapuestos, inteligente y estúpido. Es inteligente el que discierne bien. ¿En relación con qué? Pero es una descortesía interrumpir su discurso. Al estúpido, por el contrario, le falta la capacidad de la crítica. Desde el punto de vista científico, lo que suele llamarse estupidez puede ser considerado tanto una anomalía cosa como una enorme reducción de la aptitud del discernimiento. Ahora bien, esa aptitud está ligada con las características corpóreas. Un cráneo pequeño encierra evidentemente un cerebro pequeño, y el cráneo de la mujer es minúsculo. No solo el peso y el volumen son menores si los comparamos con los del cerebro masculino, sino también el número de circunvalaciones, siempre como una fatalidad, a veces con exageración. Rüdinger, ¿quién será este ilustre señor? Encontró una mujer bárbara, un tipo de cerebro semejante en todo al de las bestias. Así pues, ¿para qué gastar la pólvora en infiernitos y querer inculcar, donde es imposible y superfluo, la cultura? Pero salta a la palestra M.A. de Neville, otro señor tan ilustre como Rüdinger, para contradecirlo, haciendo un catálogo de los inventos que nuestra civilización debe al talento femenino. Mademoiselle Auerbach fabrica un peine que hace llegar directamente el líquido al cuero cabelludo, simplificando el trabajo del peluquero y de la doncella, y permitiendo a los elegantes proveerse de peines de diferentes encías, de diferentes esencias. Mademoiselle Kohler, pensando en los fumadores y en las damas que los imitan, idea una nueva envoltura para cigarrillos, preparada con hojas de rosa comprimidas. Mademoiselle Doré descubre un aparato escénico nuevo para la danza serpentina, ejecutada por un animal: perro, mono, oso. Mademoiselle Arnoux, compadecida de los infortunados ciclistas que atropellan liebres en las calles mal empedradas, planea un sistema de velódromo
casero. Mademoiselle Grunwald discurre la posibilidad de un mondadientes aromático y antiséptico con capa superficial soluble. Madame Hacking presenta una forma de atado para zuecos de caucho que evita la confusión y el descabalgamiento de los pares. Madame Stromer, basta, coincidamos mejor con Luis Vives en que, en la mujer, nadie busca primores de ingenio, memoria o liberalidad, porque si lo busca encuentra extravagancias como las que enumeramos antes o como las que están dispuestas en cualquier momento a llevar a cabo las feministas. No vamos a dejarnos atrapar en la vieja trampa del intento de convertir, por un conjuro silogístico o mágico, al varón mutilado, que es la mujer, según Santo Tomás, en varón entero. Más bien, vamos a insistir en otro problema, el de que, pese a todas las técnicas y tácticas y estrategias de domesticación usadas en todas las latitudes y en todas las épocas por todos los hombres, la mujer tiende siempre a ser mujer, a girar en su órbita propia, a regirse de acuerdo con un peculiar, intransferible, irrenunciable sistema de valores, con una fuerza a la que no doblega ninguna coerción, con una terquedad a la que no convence ningún alegato, con una persistencia que no disminuye ante ningún fracaso. La mujer rompe los modelos que la sociedad le propone y le impone para alcanzar su imagen auténtica y consumarse y consumirse en ella. Para elegirse a sí misma y preferirse por encima de los demás, se necesita haber llegado, vital, emocional o reflexivamente, a lo que Sartre llama una situación límite. Situación límite por su intensidad, su dramatismo, su desgarradora densidad metafísica. Monjas que derriban las paredes de su celda, como Sor Juana y la portuguesa, doncellas que burlan a los guardianes de su castidad para asistir al amor como Melibea, enamoradas que saben que la abyección es una máscara del verdadero poderío y que el dominio es un disfraz de la incurable debilidad, como Dorotea y Amelia, casadas a las que el aburrimiento lleva a la locura, como Ana de Osores, o al suicidio, como Ana Karenina, después de pasar infructuosamente por el adulterio, casadas que con fría deliberación destruyen lo que las rodea y se destruyen a sí mismas porque nada les está vedado, puesto que nada importa, como Eda Gabler, como la marquesa de Marteau, prostitutas generosas como la Pintada, ancianas a quienes los años no han añadido hipocresía como la Celestina, amantes cuyo ímpetu sobrepasa su objeto, como todas, cada una a su manera y en sus circunstancias niega lo convencional, hace estremecerse los cimientos de lo establecido, para de cabeza las jerarquías y logra la realización de lo auténtico. La hazaña de convertirse en lo que se es, hazaña de privilegiados, sea el que sea su sexo y sus condiciones, exige no únicamente el descubrimiento de los rasgos esenciales bajo el acicate de la pasión, de la insatisfacción o del hastío, sino sobre todo el rechazo de esas falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen a la mujer en las cerradas galerías donde su vida transcurre. Hacer trizas esa fácil compostura de las facciones y de las acciones, arrojar la fama para que osen los cerdos, afirmarse como instancia suprema por encima de la desgracia, del desprecio y aún de la muerte. Tal es la trayectoria que va desde la soledad más estricta hasta el total aniquilamiento. Pero hubo un instante, hubo una decisión, hubo un acto en que la mujer alcanzó a conciliar su conducta con sus apetencias más secretas, con sus estructuras más verdaderas, con su última sustancia. Y en esa conciliación su existencia se insertó en el punto que le corresponde en el universo, evidenciándose como necesaria y resplandeciendo de sentido, de expresividad y de hermosura. Ese fue el primer capítulo
La mujer y su imagen. Del libro Mujer que sabe latín de Rosario Castellanos. Voz de Lucía Ruizbe.